Esta es mi opinión, fue la entrevista más pedorra y aburrida que vi en mi vida. Familia, bienvenidos una vez más a este espacio donde no se esconde nada, donde la verdad incomoda, pero también libera. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido a miles de seguidores, un relato que mezcla amor, engaños, decisiones arriesgadas y, sobre todo, un precio muy alto que alguien está pagando por juego. Antes de empezar, quiero agradecerles por estar aquí. Su presencia es la razón por la que este canal sigue creciendo. Así que si disfrutan estos análisis profundos, les invito a dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir destapando lo que otros prefieren callar. Y ahora sí, lo que estamos a punto de revelar no es cualquier cosa. Porque detrás de cámaras, mientras algunos intentan vendernos una imagen de cuento de hadas, lo que en realidad se esconde es un torbellino de secretos que podrían derrumbar carreras enteras. Prepárense, porque lo que viene no es fácil de escuchar, y menos de digerir. Todo comenzó con una decisión que nadie podía entender. En medio de advertencias de su propio equipo, de fanáticos y hasta de su madre, Nodal decidió dar la entrevista que podía costarle la carrera. Una jugada peligrosa, justo en el peor momento de su trayectoria. Su oficina trató de impedirlo, incluso buscó acuerdos económicos para evitar que se concretara, pero nada funcionó. Y cuando se sentó frente a las cámaras de Adela Micha, quedó claro que no había marcha atrás. El público lo sabía, ese paso podía ser el inicio de un derrumbe. ¿Por qué lo hizo? Algunos aseguran que fue por un contrato previo imposible de cancelar, otros que la familia Aguilar lo presionó. Y no faltan quienes creen que simplemente se dejó llevar por su orgullo, convencido de que podía controlar la narrativa. Lo irónico es que en vez de limpiar su imagen, terminó hundiéndose más, porque en esa entrevista, entre verdades a medias y frases mal calculadas, abrió la puerta a un vendaval de críticas que todavía hoy no se detiene. Pero eso no es lo más fuerte. Lo verdaderamente impactante fue lo que dijo después, y que dejó a todos helados. En medio de la conversación, Nodal dejó escapar una frase que se convirtió en dinamita pura. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé. Con esas palabras, sin darse cuenta, confirmó lo que tanto sospechaban, que su ruptura y su nuevo romance no fueron tan claros ni tan inocentes como se quiso hacer creer. El público no lo perdonó. Los comentarios se multiplicaron como fuego en la pradera. Acusaciones de falta de respeto, de egoísmo, de jugar con sentimientos que no eran suyos y lo más duro, las comparaciones inevitables. Porque mientras intentaba defender su relación actual con Ángela Aguilar, el nombre de Casu se volvió un grito colectivo en redes, un recordatorio de lo que muchos consideran una traición. Algunos fans incluso le exigieron callar y dejar de usar el pasado como excusa para justificar el presente. Cada palabra que él añadía parecía empeorar la herida, como si en vez de cerrar capítulos, los reabriera con más fuerza. Ese fue el momento en que quedó claro. Nodal no solo estaba peleando contra la opinión pública, estaba peleando contra su propia historia. Y en esa batalla siempre hay un precio que pagar. La tensión alcanzó su punto más alto cuando intentó reescribir su pasado. Aseguró que de todas sus relaciones, solo una mujer lo había dejado y que con el resto, incluida Belinda, había sido él quien tomó la decisión de terminar. El problema es que nadie creyó esa versión, porque todos recordamos aquel Nodal apagado, con cambios drásticos en su aspecto, tocando fondo, en medio de rumores de depresión. ¿De verdad alguien va a creer que fue él quien decidió poner fin a esa historia? El silencio de Belinda pesa más que 1000 entrevistas. Ella nunca habló del tema, jamás lanzó indirectas ni buscó victimizarse. Y paradójicamente, ese silencio terminó siendo el testimonio más poderoso. Porque cuando alguien calla en un mundo donde todos opinan, el público interpreta que no necesita defenderse. Así, la narrativa de Nodal se resquebrajó. Una sola verdad quedó en pie, que conoció a Casu por su música y que la admiraba como artista. El resto, promesas de papel que el viento se llevó. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Qué es más dañino para un artista? ¿Los errores que comete o las mentiras que intenta sostener? Lo cierto es que esa entrevista no fue un rescate, fue una condena. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Lo que parecía un intento de limpiar su imagen se convirtió en un boomerang que le golpeó con más fuerza de la esperada. Los comentarios
negativos se multiplicaron, las críticas en medios explotaron y las redes sociales se llenaron de mensajes donde el público lo acusaba de mentir, de manipular, de no hacerse cargo de sus actos. Lo más doloroso fue el contraste. Mientras él trataba de sostener un romance expuesto y cuestionado, Kazu seguía ganando respeto con su silencio y su música. Cada logro de ella era visto como un triunfo frente a la narrativa que buscaba opacarla, y esa comparación lo dejaba en una posición incómoda. El hombre que con sus propias palabras terminaba fortaleciendo a la persona que intentaba desplazar de la historia. Aquí es donde entra el juicio moral. Muchos se preguntan, ¿hasta qué punto un artista tiene derecho a rehacer su vida sin rendir cuentas? ¿Y en qué momento ese derecho choca con la responsabilidad de haber expuesto públicamente su intimidad? ¿Es justo que él intente controlar cómo recordamos lo ocurrido o el público tiene la última palabra? Al final, la entrevista lo puso frente a un espejo que quizá no esperaba, el reflejo de un artista en caída, luchando por justificar lo que, a ojos de muchos, no tiene justificación. Pero cuidado, porque todavía quedaba una lección más amarga por descubrir. Antes de seguir, hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto, porque sé que este tema trae mucha información y emociones encontradas. Nodal ignoró todas las advertencias y se lanzó a una entrevista que podía costarle su imagen. En vez de limpiar su reputación, terminó abriendo heridas y confirmando sospechas con frases mal calculadas. Al intentar reescribir su pasado con Belinda y con Kazu, perdió credibilidad frente a un público que no olvida. Y las consecuencias fueron inmediatas: críticas masivas, rechazo en redes y un contraste inevitable con el éxito silencioso de Kazu. Todo esto nos lleva a una conclusión: la entrevista que debía salvarlo terminó siendo el punto más bajo de su carrera. Y lo más intrigante es que aún queda la pregunta sin respuesta: ¿será este el inicio de su recuperación o el principio del fin? Lo que pasó con Nodal nos deja una enseñanza clara. No importa cuánto talento tengas, ni cuántos escenarios hayas conquistado. Cuando la confianza del público se quiebra, levantarla de nuevo es casi imposible, porque la gente no solo sigue la música, sigue también la historia detrás del artista, y ahí es donde se juega la verdadera batalla. El error de Nodal no fue enamorarse de nuevo, porque todos tenemos derecho a empezar de cero. Su error fue subestimar la memoria colectiva, creer que podía reescribir los capítulos pasados como si fueran borradores. Y esa es una jugada que nunca funciona. Hoy queda la moraleja: la verdad siempre encuentra su camino. Puedes callarla, disfrazarla, hasta negarla, pero tarde o temprano se revela. Y cuando lo hace, no hay entrevista, ni campaña, ni excusa que logre taparla. Así que la próxima vez que veamos a un artista tratando de manipular su relato, recordemos esto: lo que sostiene una carrera no son las portadas ni los romances mediáticos, sino la autenticidad. Y ese, amigos, es un precio que no se compra con contratos ni con discursos preparados. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta reflexión te dejó pensando, déjamelo en los comentarios, porque quiero saber tu opinión. ¿Fue un acto de valentía de Nodal o simplemente el error más grande de su vida? Un abrazo enorme y, como siempre, nos vemos en el siguiente capítulo.